Hola, soy Rafael Mondéjar Castillejo, español por mi origen y colombiano por adopción. Actualmente resido en Medellín, Colombia. Como puedes ver, soy un viejito de 74 años que mediante este video quiere presentarte el libro de Urantia. Como lo importante no es mi imagen, desapareceré pronto de la pantalla para que ambos fijemos nuestra atención en lo que digo y en las diapositivas. Pero antes de desaparecer, quiero agradecerte que estés aquí y darte la bienvenida a esta presentación que espero sea provechosa para tus expectativas. También espero que si tienes alguna pregunta o sugerencia, te pongas en contacto conmigo a través del mail que puedes ver en la pantalla. Si lo haces, te daré mi mejor respuesta y agradecimiento. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a comenzar explicándote por qué quiero presentarte el libro de Urantia. Quiero hacerlo porque creo profundamente en él y porque creo que podría serte útil como lo es para mí. En el año 1996, es decir, hace ya 30 años, lo leí y me fascinó. Y desde entonces no solo me ha seguido fascinando, sino que estoy completamente convencido de que este libro será reconocido en un futuro muy próximo como una auténtica revelación para la humanidad. Y de hecho, ya constituye un medio muy eficaz para que iniciemos el camino que nos llevará a lograr el sueño que muchas personas tenemos. El sueño de alcanzar juntos un mundo mejor. Pero, ¿por qué me fascina y valoro tanto este libro? ¿Por qué creo en él? Pues tengo muchas razones para creer en el libro de Urantia, pero solo te voy a comentar tres. En primer lugar, creo en el libro de Urantia porque proporciona al ser humano las respuestas que necesita, las que está buscando. Te voy a poner dos ejemplos de esto que digo. Uno particular, el mío propio, y otro más general. Comienzo por el mío. Desde muy jovencito sentí gran interés por lo espiritual y por lo misterioso. Pero mi búsqueda más concienzuda no comenzó hasta mis 20 años de edad, un poquito tarde, lo reconozco. Y fue en la Iglesia Católica, que es donde me había movido hasta entonces por la educación recibida desde niño. Pero no encontrando en ella respuestas convincentes, me enfrasqué en la lectura de libros filosóficos, de divulgación científica y religiosos y esotéricos de diversas tendencias. Después de unos años infructuosos en lo espiritual, orienté mi búsqueda en la historia comparada de las religiones. Y finalmente me centré en la vida y en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y cuando estaba enfocado en estas enseñanzas, encontré el libro de Urantia. Esta es, a grandes rasgos, mi trayectoria de búsqueda. Buscaba respuestas a las preguntas que ya entonces me formulaba. Y justo es reconocer que a lo largo de ese camino encontré buenas ideas y buena gente. Pero también debo decir que ningún libro de los muchos que pude leer, ninguna persona, ninguna iglesia, ningún grupo esotérico, ufológico o de otra clase, supo nunca responderme adecuadamente a las preguntas que yo me formulaba. Y esas mismas preguntas seguramente tú te las habrás formulado en algún momento porque casi todos los seres humanos nos hacemos este tipo de preguntas. ¿Existe realmente Dios? ¿Quién o qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde voy después? ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Cuál es la finalidad de este inmenso universo? Bien,
Pues a todas estas preguntas y a otras muchas que nadie me había contestado nunca, me respondió satisfactoriamente el libro de Urantia. Y pienso que de igual manera te responderá a ti. Ahora voy con el ejemplo más general. Hace algunos años, hablando con un amigo, caímos en la cuenta de que las grandes religiones y las otras enseñanzas alternativas presentan una gran laguna. No enseñan ninguna cosmología a sus creyentes. Y no la enseñan sencillamente porque no pueden. Porque los seres humanos, por nuestros propios medios, no podemos saber qué hay entre nosotros y Dios. Según algunas de esas religiones y de esas otras enseñanzas, nosotros estamos aquí abajo. Dios está allá arriba. Y en medio no hay prácticamente nada, como mucho algunos ángeles. Y lo que enseñan algunas de ellas es que cuando morimos, si hemos sido buenos, vamos directamente a la presencia de Dios y Él nos ilumina de repente con toda su sabiduría divina. Mientras que otras dicen que nos fundimos con el Hacedor o que nos reencarnamos aquí en la tierra una y otra vez, como si en esta inmensa creación no hubiera más mundos donde seguir progresando. Las religiones y las otras filosofías no enseñan ni el origen del universo, ni la forma que tiene, ni cuál es su historia, ni cómo se administra o gestiona ese universo, ni qué destino le espera. Y no lo enseñan, como ya he dicho antes, porque no lo saben. Solo unos seres celestiales, más avanzados que nosotros, podían contarnos qué hay entre nosotros y Dios, tanto a nivel espacial como a nivel espiritual. Y esto es exactamente lo que hace el libro de Urantia. Llenar ese inmenso vacío cosmológico. Y de igual manera llena otros inmensos vacíos para responder a esas preguntas que siempre nos hemos hecho. Por eso digo que el libro de Urantia proporciona respuestas. Por eso, y por otras cosas que ahora diré, valoro tanto este libro. Por eso creo en él. En segundo lugar, también creo en el libro de Urantia, porque impulsa a ser mejor persona. Y lo hace sin tener que recurrir a la promesa de un cielo o a la amenaza de un infierno. A mí me impulsa a ser mejor. Y estoy completamente seguro de que si tú conoces este libro, apreciarás en él su verdad, su belleza y su bondad. Creerás en él y también sentirás el impulso imparable de ser mejor persona, más paciente, más tolerante, más humilde, más amable, más alegre y más justa. Querrás buscar la paz y amar más y servir mejor a tus semejantes. Y entonces observarás tu propia transformación y qué es lo que consiguió transformarte. Y desearás intensamente que esa transformación se opere en los demás y contribuirás a ello. Sin esa transformación individual de cada uno de nosotros, para que finalmente se convierta en una transformación colectiva, nuestro mundo, que ya lleva casi 1.000.000 de años enredado en guerras y odios, seguirá alejado del amor y anclado en el egoísmo, en el miedo y en la desesperanza. Y eso no debemos permitirlo cuando tenemos en nuestras manos una herramienta que nos puede ayudar tanto. He dicho antes que el libro de Urantia proporciona respuestas. Y efectivamente puede hacerlo porque fue escrito a propósito para responder a nuestras inquietudes. Para que dispusiéramos de una revelación más amplia, más precisa,
y más acorde con los tiempos actuales y con el nivel de desarrollo que hemos alcanzado. Y en definitiva, porque fue escrito para aumentar nuestra conciencia cósmica y elevar nuestra percepción espiritual, según se indica en el prólogo del propio libro. Y en tercer lugar, creo en el libro de Urantia por su extraordinaria coherencia. Esto es para mí muy importante, pero no me voy a extender. Solo diré que el libro de Urantia es un volumen de más de 2000 páginas que trata de las más variadas cuestiones espirituales, históricas, científicas y filosóficas, sin que en él puedan encontrarse contradicciones o incoherencias de ninguna clase. Bien, pues hasta aquí te he explicado por qué me fascina y valoro tanto este libro, por qué creo en él. Y ahora vamos a ver ya qué es el libro de Urantia, de qué trata. El libro de Urantia es, ante todo, un libro de amor y de esperanza, pero también es más que todo eso. Es un libro de amor porque nos revela que la única realidad que podrá unir alguna vez a todos los pueblos y a todas las religiones de la tierra es la hermandad espiritual de los seres humanos basada en la paternidad de Dios. Dios es nuestro Padre espiritual, el Padre de cada uno de nosotros, y como tal Padre, nos ama divinamente, infinitamente, a cada uno de sus hijos, sin exceptuar a ninguno. Y si tenemos el mismo Padre, todos somos hermanos. No solo los que piensan como nosotros o los que pertenecen a nuestra comunidad de creyentes, no. Dios no hace acepción de personas, ni de razas, ni de pueblos. No existe, nunca existió un pueblo elegido. Solo existen hijas e hijos de Dios. Y solo cuando nosotros, sus hijas e hijos, reconozcamos a Dios como nuestro verdadero Padre espiritual, podremos sentirnos hermanos, podremos amarnos y podremos vivir juntos en paz y progreso en la tierra. De otro modo, no será posible. Y es un libro de esperanza porque afirma, razona y explica categóricamente que hay vida después de la muerte y que la muerte solo es el comienzo de una carrera permanente de aventuras apasionantes y de maravillosos descubrimientos. Pero también es un libro que, además de dirigirse a nuestros anhelos espirituales más profundos, satisface nuestro intelecto, porque armoniza la ciencia, la filosofía y la religión, agradando así tanto a la mente como al espíritu. Y esto es muy importante porque, como sabemos, estas tres disciplinas no han estado muy unidas, que digamos, a lo largo de la historia, sino que más bien se han mostrado antagónicas, afirmando que su verdad era la única válida. El libro de Urantia las armoniza, explicándonos que cada una de ellas tiene una visión distinta de la misma realidad, pero que no por ello son incompatibles, sino complementarias. En lo material, el libro de Urantia nos indica, entre otras muchas cosas, cómo se originó la realidad, qué ámbitos y niveles la conforman, cuál es el origen del universo, cómo está organizado y cuál es nuestro lugar en él. En lo filosófico nos explica el sentido de la vida y la razón de nuestra existencia. Nos dice de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde vamos después. Y en lo espiritual nos revela todo lo que somos capaces de entender sobre Dios y sobre su plan. Y afirma que solo hay una causa sin causa,
y que todas las personalidades del universo formamos una gran familia universal porque recibimos la vida y la personalidad del mismo Padre, del Padre universal. El libro de Urantia hace importantes aportaciones a la historia, a la ciencia y a la filosofía. Pero aún así, no debe ser considerado un libro histórico, ni científico, ni filosófico. Aporta muchos datos, sí, pero no pretende invadir esas esferas ni arrogarse autoridad en ellas. El libro de Urantia no pregona ni alienta en modo alguno una religión organizada. Reconoce que las grandes religiones de nuestro planeta son buenas en la medida en que nos acercan a Dios, pero deben abandonar toda esperanza de llegar a una uniformidad de credos, de dogmas y de ritos que son meramente intelectuales. Donde sí pueden unirse es en la adoración sincera del Padre de todos, porque esta adoración sí es espiritual. Y afirma que cuando las diferentes religiones reconozcan la soberanía espiritual de Dios Padre, vivirán en paz entre sí. Y lo que también dice es que la verdadera religión es una experiencia espiritual de carácter personal que consiste exclusivamente en conocer a Dios como Padre y al hombre como hermano. Lo demás, ritos, ceremonias, dogmas, etc., solo son añadidos que nunca deben empañar la esencia de la verdadera religión y mucho menos convertirse en protagonistas. Por todo esto, y por lo que te voy a decir seguidamente, el libro de Urantia será reconocido en un futuro muy próximo, como te dije al principio, como una auténtica revelación. Concretamente, como la quinta revelación de carácter general otorgada al planeta. Por eso, este libro es válido para científicos, filósofos y religiosos, para ateos, espiritualistas y reencarnacionistas, para cristianos, musulmanes y budistas. Es válido para todo tipo de personas porque explica la realidad tal cual es y porque fue escrito para todo tipo de personas. Lo único que se necesita para leerlo y comprenderlo es tener curiosidad y una mente abierta. ¿Qué dice el libro de Urantia? ¿De qué habla más concretamente? Obviamente el libro de Urantia habla de muchísimas cosas a lo largo de sus más de 2000 páginas. De tantas que es imposible ni siquiera enumerarlas en una sesión como esta. Ten en cuenta que solo el índice ocupa 60 páginas. Por ello, me limitaré a dar unas brevísimas pinceladas sobre algún tema concreto y luego pasaré a describir también muy brevemente el contenido del libro. El libro de Urantia nos presenta a Dios como la verdad infinita, la belleza infinita y la bondad infinita. También nos lo presenta como amor, como creador y como padre. El libro de Urantia nos habla del plan eterno del Padre para nosotros sus hijos. Y en este sentido dice, en la mente de Dios hay un plan que incluye a todas las criaturas de todos sus inmensos dominios. Y este plan consiste en un propósito eterno de oportunidades sin límites, de progreso ilimitado y de vida sin fin. Y también dice, todos formamos parte de un plan inmenso, de una empresa gigantesca, y la enormidad de la empresa es la que hace que sea imposible ver una gran parte de ella en un momento dado y durante una vida determinada. Y nos aclara esta cuestión.
No sois los destinatarios de toda esta labor divina y de todo este esmerado entrenamiento, solo para que podáis sobrevivir y disfrutar de una felicidad sin fin y de un descanso eterno. Existe una meta de servicio trascendente que se oculta más allá del horizonte de la presente era del universo. El libro de Urantia nos indica nuestra meta actual: aprender y evolucionar por experiencia, etapa tras etapa y mundo tras mundo, a lo largo de nuestra carrera ascendente en busca de la perfección. También nos describe con detalle nuestra carrera ascendente dentro del tiempo y por el espacio a través de distintos niveles. El nivel material, que es en el que estamos viviendo actualmente; el nivel morontial, que es al que iremos después de la muerte; y el nivel espiritual, que es el más elevado de los tres, en el que alcanzaremos esa perfección, siempre progresando hacia el paraíso, que es el centro de toda la creación. Pero nadie nos obliga a participar en este proyecto de Dios. Dice textualmente el libro: ninguna criatura personal puede ser forzada a emprender la aventura eterna. La puerta de la eternidad solo se abre en respuesta a la libre elección de los hijos con libre albedrío del Dios del libre albedrío. Y esto es así porque el hombre, y la mujer por supuesto, es verdaderamente el arquitecto o la arquitecta de su propio destino eterno. Bien, pues ahora veamos ya qué estructura y contenido tiene el libro de Urantia. El libro se estructura en 4 partes precedidas de un prólogo. El prólogo consiste en una guía anticipada de los significados que deberán atribuirse a algunos conceptos que se van a utilizar más adelante, pero habrá que completarlos a medida que avancemos en su lectura. En este punto quiero indicarte que el prólogo no es fácil, es complejo, y ante él suelen adoptarse varias actitudes según cada persona. El auténtico buscador persevera para comprender esos significados que en el prólogo apenas se esbozan, pero que van a ser completados y seguramente comprendidos más adelante. Hay personas que han abandonado la lectura en el prólogo. Obviamente, claro está, no saben lo que se pierden. Y finalmente hay otras personas que ante la dificultad que el prólogo ofrece, buscan en el índice aquellas materias que más les interesan y pasan directamente a ellas para conocer lo que el libro dice al respecto. Estas personas generalmente terminan enganchándose con el libro porque encuentran en él respuestas satisfactorias. Haz aquello que creas más conveniente. Y las 4 partes del libro son estas. La primera, el universo central y los superuniversos. La segunda, el universo local. La tercera, la historia de Urantia. Y la cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. La primera parte, titulada El universo central y los superuniversos, nos habla en primer lugar sobre Dios. Nos dice quién es Dios y dónde vive. Cómo se hace presente en nosotros. Cómo nosotros podemos llegar hasta Él. Qué planes tiene para nuestra perfección. Qué es la Trinidad. Qué personalidades tienen su origen en ella y cuáles son sus funciones. También nos habla del paraíso y de sus satélites, de la estructura general de toda la creación física,
del tiempo y del espacio, de la gravedad y del movimiento, de la fuerza y de la energía, de la materia, de la mente y del espíritu. Y finalmente, esta primera parte nos habla de la composición y de los mundos que forman el universo central, de la organización administrativa de los superuniversos, de las personalidades que los dirigen y habitan y de sus funciones y actividades. Esta imagen es una representación artística de toda la creación física y del camino evolutivo que seguimos los seres humanos desde nuestro planeta hasta el paraíso. Esto último puede observarse en la parte inferior de la imagen. En la parte superior se han representado los detalles generales de la estructura o distribución del universo maestro, que es la totalidad de la creación física. Y en ella podemos distinguir el paraíso, que es la residencia divina y el centro de toda la creación. A él llegaremos nosotros. Más allá del paraíso, rodeándolo, hay 3 circuitos concéntricos de 7 satélites cada uno. Son las 21 esferas sagradas del paraíso. Más allá de esos satélites o esferas sagradas se encuentra el universo central, que es la residencia de seres espirituales perfectos y que está conformado por 1000 millones de mundos situados en 7 circuitos igualmente concéntricos al paraíso. Más allá del universo central, en un nivel igualmente concéntrico al paraíso, se encuentran los 7 superuniversos, que es donde actualmente vivimos los seres materiales evolutivos, además de una infinidad de diferentes órdenes de personalidades. Concretamente, nosotros vivimos en el superuniverso número 7, que se llama Orvonton. Cada uno de estos 7 superuniversos son estructuras verdaderamente gigantescas, que a su vez se subdividen en estructuras menores. Y más allá de los 7 superuniversos, existen 4 niveles de espacio exterior aún en formación, que serán la residencia de creaciones futuras. La segunda parte, titulada El universo local, nos explica inicialmente el origen de los universos locales. Los universos locales son estructuras notablemente más pequeñas que los superuniversos. De hecho, en un superuniverso hay aproximadamente 100.000 universos locales. Pero incluso los universos locales son estructuras tan enormes que a su vez se subdividen cada uno de ellos en 100 constelaciones y cada una de estas en 100 sistemas locales, con aproximadamente 1000 mundos por cada sistema local. Esta segunda parte se centra de manera específica en el universo local de Nevadón, que es donde se encuentra nuestro planeta Urantia, uno de los 10 millones de planetas o mundos evolutivos habitados o habitables de dicho universo. Sobre nuestro universo local de Nevadón, esta segunda parte nos habla extensamente de sus creadores y administradores, de su estructura general y de las formas de gobierno que existen en el universo local, en las constelaciones y en los sistemas locales. Nos habla de sus mundos evolutivos, de las diferentes épocas planetarias que normalmente se suceden en estos mundos y del desarrollo de la civilización progresiva que corre paralelo a dichas épocas. Y también nos habla, esta segunda parte, de los mundos morontiales de transición, que son aquellos a los que iremos después de la muerte para continuar nuestra carrera ascendente hacia la perfección del paraíso y más allá. Nos habla también de nuestra resurrección y de los logros que alcanzaremos en dichos mundos morontiales, de las innumerables órdenes de personalidades que colaboran en nuestro proceso de aprendizaje
y de la rebelión de Lucifer en el sistema local de mundos que gobernaba. Seguramente todos hemos escuchado o leído que Lucifer se rebeló contra Dios. En realidad se rebeló contra su propio creador. Lucifer era el gobernante espiritual o soberano de un sistema local de 1000 mundos. En ese sistema local de 1000 mundos, llamado Satania, es donde se encuentra nuestro planeta Urantia. El libro de Urantia habla extensamente de esa rebelión, de sus causas y de sus efectos. La tercera parte, titulada La historia de Urantia, nos relata la formación del sistema solar, el desarrollo geológico de nuestro planeta, el establecimiento de la vida en la Tierra, el nacimiento, la evolución y la historia del hombre, la aparición de las razas de color y su distribución por el planeta, la primera revelación planetaria. Antes comenté que el libro de Urantia es la quinta revelación. Pues bien, aquí se nos habla de la primera revelación, que corrió a cargo del príncipe planetario de Urantia. Esto ocurrió hace 500.000 años, cuando el hombre aún era muy primitivo y los efectos positivos de esta revelación duraron 300.000 años, justo hasta que se produjo la rebelión de Lucifer. Y nos relata también esta parte cómo afectó en Urantia la rebelión de Lucifer. A la rebelión de Lucifer se unieron los gobernantes espirituales o príncipes planetarios de 37 mundos de los 1000 que hay en el sistema local de Satania. Y entre esos 37 príncipes planetarios que se unieron a Lucifer estaba el príncipe planetario de Urantia, que a su vez arrastró a numerosas personalidades espirituales que hasta ese momento habían trabajado con él a favor de esta primera revelación. En consecuencia, esta primera revelación planetaria se interrumpió bruscamente y sufrió un gran retraso que afectó gravemente a todo el planeta. También nos habla esta tercera parte de la evolución de la sociedad y del Estado, del gobierno de un planeta vecino cuyo príncipe planetario también se había unido a la rebelión de Lucifer. Nos cuentan excepcionalmente algunos aspectos de la vida social, moral y política de la raza humana más avanzada de ese planeta. Nos habla esta parte de la verdadera historia de Adán y Eva. Y digo verdadera historia porque Adán y Eva no fueron los primeros seres humanos. Es más, ni siquiera fueron seres humanos. Fueron seres de un orden superior que vinieron al planeta con una doble misión: la de mejorar nuestra biología para que de ese modo nuestros cuerpos fueran más sensibles a la realidad espiritual. Pero fracasaron parcialmente en esa misión y por eso se habla en la Biblia del pecado de Adán y Eva. Pero también vinieron para proporcionarnos la segunda revelación planetaria. Todo esto ocurrió hace aproximadamente 38.000 años. Y el libro de Urantia nos habla extensamente de ello. También nos habla del desarrollo de la civilización moderna, de la evolución del matrimonio y de la evolución de la religión. Y finalmente, esta tercera parte nos habla de las enseñanzas de Melquisedec, el sabio de Salem. Tanto en el Antiguo Testamento como en los Evangelios se menciona a Melquisedec como sacerdote del Altísimo. Este Melquisedec pasó por la tierra como un ser humano, pero pertenecía a una orden muy elevada de personalidades de nuestro universo local, a la orden de los Melquisedec, y fue contemporáneo de Abraham, instruyendo a este líder hebreo en la idea del Dios único, en la idea del monoteísmo, que luego Abraham transmitió a su pueblo. Esto sucedió hace unos 3.800 años, y este Melquisedec aportó a la humanidad de entonces la tercera revelación planetaria. Melquisedec
Vino a Urantia porque la idea de Dios se estaba perdiendo, estaba en peligro debido a la enorme proliferación de dioses de todo tipo, provenientes de fuerzas o elementos de la naturaleza, de animales, de conceptos personificados como el amor, la fertilidad, etc. Las enseñanzas monoteístas de Melquisedec se expandieron por África, por parte de Europa y por todo el Oriente, salvando así la idea del Dios único. Y nos habla esta parte de los diferentes niveles de realidad del universo, del Espíritu de Dios en el hombre, que en el libro de Urantia se conoce como el ajustador del pensamiento. Y también nos habla de la supervivencia de la personalidad. Y la cuarta parte, titulada La vida y las enseñanzas de Jesús, está consagrada por entero a la vida y a las enseñanzas de Jesús de Nazaret, año tras año y a veces día tras día. Esta cuarta parte es un relato verdaderamente inédito, sublime y conmovedor, que nos habla de quién era realmente Jesús y a qué vino. Jesús nació en Urantia como un bebé, como cualquier otro bebé, y vino como un ser humano, pero antes de nacer ya era una personalidad espiritual elevadísima, que pertenecía a la orden de hijos de Dios creadores, y vino para ampliar nuestros conceptos sobre Dios, para mostrarnos en su propia vida cómo es realmente Dios nuestro Padre. Y con su vida, con sus hechos y con sus enseñanzas, nos aportó la cuarta revelación planetaria, en la que nos dejó claro, entre otras muchas cosas, que Dios es el Padre espiritual de cada uno de nosotros y que desea y propicia nuestra salvación eterna. Nos habla esta cuarta parte de la época de Jesús y de su familia, es decir, de sus padres y hermanos principalmente, de sus años perdidos, infancia, adolescencia y madurez, de sus viajes por el mundo civilizado de aquellos tiempos y de su enfrentamiento verbal a los líderes de la rebelión de Lucifer. También nos habla esta cuarta parte de Juan el Bautista y de los 12 apóstoles, del bautismo de Jesús y de las grandes decisiones que tomó después, de sus giras de predicación y de sus innumerables discursos, de lo que significaba para Jesús el reino de los cielos, o el reino de Dios, o el reino del Padre. Todas estas expresiones son semejantes y se emplean en los evangelios indistintamente. Pero en ningún caso se nos explica con exactitud qué significaban esas expresiones para Jesús. El libro de Urantia nos lo explica claramente. Y nos habla también, esta cuarta parte, de sus muchas otras enseñanzas privadas y públicas. Y finalmente, esta cuarta parte nos habla de sus milagros, de su juicio, muerte y resurrección, de sus múltiples apariciones, que fueron algunas más de las que se mencionan en los evangelios. Nos habla de la donación de su espíritu de la verdad, de la adulteración que más tarde sufrió su mensaje y de los siglos posteriores. Esta cuarta parte contiene la vida y las enseñanzas de Jesús libres de la tradición y del dogmatismo y constituye, en mi opinión, la mejor ayuda que el hombre y la mujer de hoy pueden recibir para comprender la personalidad del Padre Universal. Personalmente, puedo asegurarte que esta cuarta parte en particular y el libro de Urantia en su conjunto han transformado mi vida, llenándome de alegría y de esperanza. Pero sobre todo, han fortalecido mi fe. La fe de que Dios es mi Padre y tu Padre, el Padre de cada ser humano. Bien, pues con esto termino. Ojalá haya podido transmitirte que las enseñanzas del libro de Urantia son de una gran amplitud y variedad,
que son lógicas, instructivas y coherentes, que están llenas de bondad y de belleza, y que por todo ello, quien las conoce, sabe y siente que son convincentes, verdaderas y totalmente creíbles. Si es así, y sobre todo si sientes que no has perdido tu tiempo viendo y escuchando esta presentación, yo habré cumplido mi objetivo inmediato, el de hoy, que era presentarte el libro de Urantia. Para lograr mi sueño final, y tal vez el tuyo, ese que te comenté al principio de alcanzar un mundo mejor, te invito a que leas con mucha atención el libro de Urantia, que te lo puedes descargar gratuitamente aquí. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias.